Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Cabrera Olmedo. Este es mi trabajo final de Historia del Pensamiento Económico. Los integrantes de mi equipo son Kevin Dair de Jesús de la Cruz, Juan Efraín García Alberto y un servidor. Yo explicaré desde el tema de primeras impresiones del pensamiento económico hasta el Renacimiento. Empezamos. Primero, Hesiodo. Él introdujo un nuevo género de literatura en su poema, Los trabajos y los días. Se trata de una poesía didáctica basada en las sentencias morales. Con ellas busca que los hombres se comporten de acuerdo con la justicia y practiquen una vida sin perjudicar a los demás. Eh, Él resalta la prodigalidad de la tierra, ya que esto ofrece multitud de frutos y la considera como la madre de todos los seres vivos. Demócrito. Se sabe que escribió un tratado de economía en el que puede entreverse la concepción de una teoría subjetiva del valor y una teoría de preferencia de los bienes presentes respecto a los futuros. Citándolo, él decía, el hombre anciano fue joven una vez, pero nadie puede asegurar que un joven llegue a alcanzar la vejez. Así es como una mercancía en mano es superior a una que todavía está por llegar, es decir, él le daba un mayor valor a, a un bien en el presente, ya que es muy incierto si el decir que ese bien puede valer más o menos en un futuro. También defendió la propiedad privada y fue el primer autor en concebir la filosofía materialista. Genofonte. Genofonte fue un discípulo de Sócrates. El económico de Genofonte, escrito en forma de diálogo, es uno de los primeros libros que se conserva completo. Y en él, Genofonte trata con pretensión científica asuntos económicos relativos al acrecentamiento de la hacienda. Para Genofonte, los bienes económicos son los que proporcionan una utilidad a quien los posea, es decir, no considera bienes las cosas perjudiciales. Platón. El estado ideal de Platón. Este se dividía en tres clases sociales. El primero, los gobernantes o filósofos, que sería como la clase alta y son los miembros más sobresalientes por encima de la clase de los guerreros, debido a sus cualidades morales e intelectuales. La segunda clase son los guerreros, que son esmeradamente educados y entrenados para la defensa de las polis y estaban al servicio de los demás. Es una clase fundamental para la supervivencia de la comunidad, pero con nuestros conocimientos actuales debemos considerar que, si bien se trata de una condición necesaria, esta clase no es suficiente para el desarrollo económico. Y finalmente estaban los productores, que sería como la clase más baja, y esta clase estaba constituida por los campesinos, artesanos y comerciantes. Es decir, la función de esta clase era generar los medios necesarios para satisfacer las necesidades tanto suyas, pero en mayor medida las de clases más altas. El orden de los valores. Para Platón, el origen del Estado se encuentra en el intercambio, puesto que este es imprescindible para complementar la limitada capacidad del hombre aislado en procurarse satisfactoriamente todo cuanto necesita. Según su pensamiento, debemos entender que la clase productora está al servicio del Estado para satisfacer las necesidades de clases altas. El aspecto político. En el aspecto político, Platón expone diferentes tipos de gobiernos que pueden que pueden evolucionar de forma degenerativa a partir del tipo ideal o aristocracia, que es el término que emplea Platón en su acepción originaria y etimológica. ¿Qué conducen los pensamientos de Platón y qué proponen? Bueno, sus pensamientos lo condujeron a concluir en que la desigualdad encontraba origen en la cuestión social. Por eso él propugna la supresión de la propiedad privada y en las dos clases superiores y la eliminación de la acumulación de riquezas, ya que él creía que la riqueza y la justicia son incompatibles y justamente la riqueza es la acumulación de riqueza es la mayor causa de la desigualdad social. El dinero. Aprecia que en realidad el dinero es un símbolo arbitrario de valor de las cosas, ya que en función
ya que su función principal es facilitar los intercambios. La moneda, por tanto, no tiene que estar vinculada al valor intrínseco del material empleado en materializarla. Platón, así es el primer pensador que expone la idea nominalista del dinero. O sea, él creía que el valor del dinero debería ser algo puramente nominal, es decir, no tanto el hecho de qué material está hecha o qué tanto esfuerzo hay detrás de la elaboración de la misma moneda. El interés. Con lo que respecta a esto, Platón opina que el crédito debe basarse en la confianza personal entre el prestatario y el prestamista. A todo esto es como un pacto entre caballeros y en consecuencia no debería cobrar interés por el préstamo del dinero. A esto se refiere de que esto debería ser más según que tanta confianza haya entre ambas partes y no entre la cantidad de dinero prestada y el lapso que se da para pagarlo. La distribución de bienes. En el estado ideal de Platón, la distribución de bienes se realiza mediante un equitativo reparto por el Estado según el principio de dar según sus necesidades a cada uno de los miembros de las clases privilegiadas, y suponemos que ante el silencio de Platón, que a través del mercado, es decir, por la compra y venta, se realiza la distribución de bienes en la tercera clase. O sea, él estaba en contra justamente de la acumulación de riquezas y él creía que esto debería repartirse entre todas las clases para evitar la desigualdad social. Aristóteles. ¿Qué es el liceo? Bueno, el liceo es la escuela que fundó Aristóteles en Atenas. En esta escuela él impartía sus enseñanzas y lo denominaron como peripatéticas por la costumbre de su fundador de impartir las lecciones paseando con sus discípulos. El método. El método de Aristóteles consiste en descomponer un todo en sus partes, para estudiarlo y comprenderlo. Además, recopila datos para incluir resultados. Es decir, él buscaba comprender el porqué de las cosas, separando todo lo que lo conformaba y analizarlo una por una. El análisis que efectúa de los asuntos económicos en la política lo desarrolla partiendo de las necesidades humanas y su satisfacción para llegar al ideal de una economía doméstica. El criterio valorativo de justicia. En el aspecto económico identifica lo justo con lo natural y lo injusto con lo antinatural. Aristóteles se apoya en los estudios de sociedades anteriores para analizar sus instituciones sociales y económicas para descubrir cuáles son las mejores, las más justas o virtuosas. Es decir, él estuvo muy interesado por las civilizaciones anteriores y a partir de sus ideas ver cuáles encajaban más con sus ideales y tomar un poco de ellas. A partir de todo eso, formar una idea final, por así decirlo. ¿Cómo considera la esclavitud? Aristóteles, al pertenecer a una clase alta, ve natural o justa la esclavitud como fuerza de trabajo, ya que a su forma de ver, hay hombres que no eran lo suficientemente capaces para razonar por sí mismos o suficientemente inteligentes, y para él su naturaleza era el ser esclavos, es decir, servir a las clases más altas o a la gente que si fuera intelectualmente más capaz. Los principales temas económicos. La crematística. Aristóteles distinguió, según su concepto de la justicia, entre formas naturales y antinaturales de conseguir riqueza. La forma natural se basa en la satisfacción de las necesidades empleando los recursos de forma funcional. Por eso, porque las necesidades se sacian, tiene un límite de acumulación de riquezas naturales. Esas formas son el pastoreo, la agricultura, la pesca, la caza y, en cierto modo, la guerra. La forma antinatural consiste en utilizar los propios bienes de forma no funcional, o sea, intercambiándolos para extraerle una plusvalía y obtener más riqueza. Él creía que, bueno, todo esto en resumen podría ser que él quería o él veía mejor que la gente a partir de la riqueza que ya tenía buscara generar más, impulsando actividades que podrían ser quizá una
fuente fija de ingresos, como podría ser la agricultura, como ya mencionó. Y eso. ¿Qué es el principio de las ventajas absolutas? Se trata de saber elegir dónde comprar barato y dónde y cuándo se deben vender los productos para obtener ganancias. La propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Bueno, para él la propiedad privada le permitía un mayor goce para quien la tiene y también la práctica de la virtud y la filantropía. Compartir bienes con los amigos, incluso extraños, y poner en parte de ellos al servicio de la comunidad, y evita la avaricia y proporciona un gran placer. Es decir, para él la propiedad privada, los dueños de esa propiedad debían ponerlo al servicio público y no simplemente para ellos. El valor, precio e intercambio. Aristóteles diferenció entre el valor de uso y el valor de cambio, pero no consiguió determinar un procedimiento para establecer el precio. El problema con el que se enfrenta es el pasar de la consideración de que el intercambio solo es posible si ambas partes tienen un provecho, a la equivalencia entre dos valores de usos subjetivos. El dinero y el interés. El dinero sirve para facilitar la acumulación antinatural de la riqueza, que distingue de la adquisición natural, y sus principales características son la divisibilidad, la homogeneidad, portabilidad, estabilidad y durabilidad. ¿Qué es el interés? Bueno, Aristóteles define el interés como la obtención de una ganancia mediante la utilización del dinero, que ya esa práctica de por sí es antinatural, ya que para él el dinero no podía generar dinero, y considera esa práctica como usura y la condenó por injusta. Las escuelas filosóficas griegas. La escuela cínica. Antístenes fue el fundador de esa escuela, y él fue también discípulo de Sócrates y autor de otro económico que hoy está perdido. Basa su filosofía en la virtud, el trabajo y una vida libre de exigencias sociales. La escuela estoica. En esta escuela Zenón impartía sus enseñanzas, y para este filósofo, que fue muy influenciado por la escuela cínica, la virtud es el único bien existente, y su práctica debe ejercerse libre de emociones y pasiones. La escuela epicúrea. Epicuro, según él, el enriquecimiento debe provenir de la disminución de las apetencias, llevando a un tipo de vida sencillo, retirado y con tranquilidad de ánimo. La finalidad de la vida es la satisfacción de los deseos necesarios y el disfrute de los placeres en la unión de los amigos. O sea, él nunca fue tan partidario de los lujos. Para él, lo mejor era que cada quien viviera con lo necesario junto con las personas que quería. Pensamiento económico en Roma. Lucio Anneo Séneca. En el pensamiento económico de Séneca cabe destacar una clasificación de los bienes, en la que se distinguen los bienes materiales de los inmateriales, así como los diferentes órdenes de los mismos, según se aproximen más o menos a la satisfacción directa de las necesidades humanas. Catón el Viejo. Catón distingue entre actividad económica y crematística, considerando que la agricultura posee un mayor valor que el comercio, quedando en el interior del problema económico. También vale decir que el comercio aporta una mayor riqueza, pero la que proviene de la agricultura es más segura. Ante esta comprobación básica, su otra observación de que el provecho de la agricultura es justo pierde evidentemente gran parte de la eficacia que su autor deseaba asignarle. Cicerón. Cicerón refleja el pensamiento de la clase privilegiada en Roma al hablarnos en los oficios sobre las ocupaciones. Asegura que es bajo, que no da honra el trabajo manual del artesano y el agricultor. También asegura que es bajo el oficio de los cobradores y la vil ocupación del usurero. De entender que el valor que las clases altas le dan a los trabajos manuales es muy poco, y esto quizá lleva un poco de explotación, a que realmente no se le compensara a los trabajadores como se debía. El Islam. Empezamos por Mahoma, que es la propiedad privada. Lo atestiguan todas las referencias a la limosna y a las riquezas que se citan en el Corán, así como la exhortación a un uso justo de las mismas. ¿Qué exhorta el Corán? En el Corán se exhorta reiteradamente a la plegaria y a la limosna,
La limosna se prescribe según vuestras posibilidades o en la medida de su capacidad. Es decir, que las personas quizá con mayor capacidad económica debían o se sentían quizá más obligadas a dar una mayor limosna, y las personas que no tengan esta capacidad pues no era una obligación darla. ¿Cuál es su doctrina? Transmitió oralmente su doctrina. Esta, según él, le fue revelada por Dios. Al principio fue recitada por memoriones y a la vez recogida por escribas. Con el tiempo fueron pereciendo los primeros y perdiéndose o destruyéndose los materiales que sirvieron de soporte para escritos de los segundos. Es decir, poco a poco su doctrina fue desapareciendo en el tiempo. O sea, no permaneció mucho. ¿Qué es la alimentación saludable que predicó Mahoma? Bueno, Mahoma prohibió el consumo de carne de animales que ya estuvieron muertos, ya que según él la carne de cerdo transmitía una enfermedad al hombre, pero a pesar de que no era mortal, él pues, prefería no hacerlo. Ibn Abdun. En el caso de este autor, su pretensión es que la judicatura vele por el cumplimiento del principio definido por la palabra hisba, es decir, que en las relaciones humanas, en especial las que tienen lugar con motivo de tratos comerciales, reine el bien y se erradique el mal. Eso también puede entenderse que está en contra de la usura. Defendía los precios no abusivos o justos y la evitación del fraude, el control de la calidad y la salud pública. Todo ello referido a los productos necesarios para los hombres. Es decir, siempre vio por el bien de ambas partes, como el que consume como el que vende. Al-Dimaski despierta interés su análisis de la forma que conserva de la riqueza, que se fundamenta en la obtención del beneficio. Define el beneficio como la diferencia entre los ingresos y los gastos. Para Al-Dimaski, la actividad comercial está tan vinculada a la personalidad del comerciante que en los gastos incluyen costes de negocio, la compra de mercaderías y los gastos personales. Ibn Khaldun. Ibn Khaldun considera que las actividades económicas para ganarse la vida son la agricultura, la artesanía y el comercio, cuyo desarrollo depende directamente del incremento de la demanda. Y el comercio lo define como una actividad cuya finalidad es la obtención de una ganancia o beneficio que consista en la acumulación de capital mediante el procedimiento de vender caro y comprar barato. Finalmente, vamos con el Renacimiento. Empezamos por Luca Pacioli. Inventó procedimientos nuevos para la suma, la resta, la multiplicación y fue la primera persona en publicar material detallado sobre el sistema de contabilidad de doble entrada o método de partida doble, que a día de hoy es el método más utilizado. Y nos aconseja el uso de 4 libros: inventario y balances, borrador comprobante y diario y mayor, los cuales a día de hoy son utilizados también. Franco de Vitoria teorizó abundantemente sobre la economía desde un punto de vista moral. La doctrina católica de su tiempo tenía el afán de lucro de los comerciantes por pecado, y comerciantes se dirigieron a él para solventar sus deudas, o dejaban el comercio o se condenaban, lo que indujo a tratar temas económicos. Martínez Filicueta analizó cómo la llegada de los metales preciosos a la península ibérica presionaba los precios al alza. Explicó que los precios responden a la cantidad de dinero que se encuentra en circulación. Por tanto, a más cantidad de metales preciosos, mayor aumento de los precios. Eso quizá puede ser o se puede relacionar bastante con la inflación, que es un término que en ese tiempo aún no se utilizaba. Así que este puede ser su origen. Tomás de Mercado. En sus escritos describe la teoría cuantitativa del dinero, analizando el efecto que estaba teniendo la importación de metales americanos en los precios de España y Europa. Luis de Molina combatió el determinismo, oponiendo a él el libre albedrío. Fue muy importante su imposición en la polémica de Auxilis. Sobre esta situación introdujo la noción de la ciencia intermedia o ciencia media, aquella posterior a la anterior a la creación, llamada ciencia de simple inteligencia. Juan de Mariana
Se pronunció contra la política monetaria seguida por la monarquía hispánica, que tenía por objetivo financiar los crecientes gastos en los que incurría el Estado, ocasionados por las constantes guerras en las que se vio involucrado. Santo Tomás Moro defendía un humanismo caracterizado por la preocupación por el hombre integral y por su alma trascendente, por el sentido de la amistad, por el profundo conocimiento del legado grecorromano y por su permanente deseo de ser el mejor y por el cultivo de las virtudes tanto humanas como sobrenaturales. Nicolás Copérnico, él pudo observar los efectos de que el incremento monetario producía en los precios. En 1522 ya había expuesto a la Asamblea Prusiana el fundamento de una moneda fuerte y unos años después escribió sus apreciaciones a la petición del propio rey polaco en Montae Cundae Ratio. Luis Ortiz. Uno de los principales problemas que observó Ortiz es que salen del reino mercaderías sin elaborar, materias primas, y entran productos manufacturados. Por eso expone que solo se grave el 5% de la exportación de los productos elaborados y el 20% de los no elaborados. Es decir, buscaba impulsar la exportación, y reducir la importación. Sir Thomas Gresham. Bueno, hay una ley que lleva su nombre y esta ley, la ley Gresham, se refería a que si coexisten legalmente dos monedas del mismo valor nominal, una con mayor contenido de metal precioso que la otra, esta última, que es la más barata, o sea la mala, acabará siendo la única en circulación. Juan Budino. La variación de los precios se debía a 5 causas. Número 1, al aumento de la cantidad de oro y plata. Número 2, a la preponderancia de los monopolios. Número 3, a la escasez de mercancías debido al decaimiento económico y a las exportaciones. Número 4, al gasto de los reyes y de los aristócratas en lujos. Y finalmente, la adulteración de la moneda. John Hades. Un principio de que parte es que el móvil económico de los hombres es su propio egoísmo, intentando lograr el máximo provecho, y con ello también se beneficia a la sociedad, excepto cuando se perjudica a alguien, y para evitarlo se requería de una adecuada legislación, pero es consciente de la dificultad de practicar esas leyes. Mi nombre es Juan Efraín García Alberto y yo les voy a hablar sobre los últimos tres pensadores que vimos durante el curso, empezando por Malthus, siguiendo por David Ricardo y terminando por Carlos Marx. Empezamos con los antecedentes de Malthus. A raíz de los éxitos de la literatura económica obtenidos por Adam Smith y Robert Malthus, se fue popularizando a comienzos del siglo XIX el interés por la economía en Inglaterra y se fueron creando oportunidades para la enseñanza de la economía. Teoría económica de Malthus. Algunos de los elementos básicos de su teoría económica ya se encuentran en su primer ensayo sobre la población de 1798, donde su intención es desacreditar las leyes de pobres que gastaban recursos innecesariamente, según Malthus. Según Malthus, la demanda actúa como el deseo de comprar unido al poder de hacerlo. Sus principales aportaciones fueron considerar un ahorro en desequilibrio con la inversión y los ingresos como origen de la demanda que determinan los precios. Renta de la tierra. Malthus consideró tres causas de la renta que tenían que actuar a la vez. La más importante es que la tierra proporcione más producto que el necesario para mantener a quienes la cultivan. Segundo, que se genere la demanda para consumir ese excedente. Y tercero, que haya escasez relativa de tierra fértil, natural o artificial. Teoría del valor. Malthus consideró tres clases de valor. El primero es valor en uso o utilidad de un objeto. El segundo es el valor nominal en cambio o valor en dinero, al que también se le llama precio. Y tercero, valor real en cambio o el valor de cosas necesarias. Básicamente esto es la interacción simultánea entre la oferta y la demanda. Teoría de la demanda efectiva. Si hay un exceso de ahorro en la economía, por consiguiente, había insuficiencia del consumo. Si la producción supera el consumo, sobran las mercancías producidas. Y si el consumo excede a la producción, disminuye el ahorro.
Esto dice Malthus que destruiría el incentivo para producir. Teoría monetaria y fiscal. Él cree en la idea de un dinero no neutral, es decir, que sus variaciones no solo afectan el nivel de precios, sino que también inciden en las cantidades reales de la producción. Para Malthus, el tipo de interés no era un fenómeno monetario, sino productivo. A continuación voy a hablar sobre el conde de Lauderdale. Primero con su crítica a Smith. Lauderdale, a diferencia de Smith, no considera apropiado el trabajo como unidad de medida del valor, ya que el trabajo no es una magnitud homogénea ni es constante. En la economía no hay magnitudes constantes, por lo que al intentar buscar una unidad invariable para la medida del valor era absurdo. Su teoría del valor. Lauderdale no siente gran preocupación por explicar el fundamento del valor de los bienes. Tuvo suficiente con atribuírselo a la escasez y a la utilidad mediante el principio de la oferta y la demanda. Teoría de la producción. Lauderdale introdujo en el Reino Unido el trío de las fuentes de la riqueza, como lo llamaba, o factores de producción, que son tierra, trabajo y capital. Él dice que el capital es un bien que sustituye al trabajo en la producción, por eso es un factor de la producción y gracias a él se pueden realizar cosas que solo con el trabajo no se hubieran podido lograr. Teoría de la demanda efectiva. A Lauderdale le preocupó que la iniciativa privada, guiada por un falso concepto de la virtud, llegara a un exceso de ahorro. De ello se derivaría un gran mal que consistía en una mayor producción y oferta. Si el ahorro se concretaba en la acumulación de capital, provocaría un descenso del valor de los bienes. A continuación hablaré sobre Sismondi, riqueza comercial. Este libro es en general una exposición de la economía liberal al estilo de Smith, y en este consideró que tratar obreros productivamente era un cambio de bienes presentes por futuros, ya que se cambian bienes actuales en forma de salario por los de la producción. Teoría de la explotación. A finales de la segunda década del siglo XIX se vivía una crisis económica de superproducción, que ningún economista explicaba y que sin embargo, según Sismondi, podía prolongarse por mucho tiempo debido a la explotación permanente a la que estaban sometidos los obreros. La causa de la explotación se encontraba en la desigual posición contractual de empresarios y obreros. Insuficiencia de la demanda. La observación de una superproducción y el constante aumento del desempleo y míseras condiciones de los trabajadores condujeron a Sismondi a encontrar la explicación de esta situación de crisis económica en la insuficiencia de la demanda, lo que llevó a que hoy podamos distinguir varias clases de insuficiencia de la demanda. Una es la que se basa en un exceso del ahorro, ya que esto puede llegar a anular la rentabilidad de la inversión, y la otra se justifica por el desajuste entre el ahorro y la inversión. A continuación hablaré sobre el segundo pensador, David Ricardo. Antecedentes del debate monetario. Las opiniones opuestas de ambos autores, de Malthus y Ricardo, que eran amigos, provenían de la interpretación de un hecho nuevo desconocido por Smith al principio de la Revolución Industrial, que fue la crisis de la superproducción, debido a un gran crecimiento demográfico. Malthus decía que el exceso de ahorro significaba insuficiencia del consumo, es decir, el exceso de ahorro genera insuficiencia de la demanda. Por otro lado, Ricardo decía que la propia producción proporciona el poder adquisitivo para comprar los productos, por lo tanto estos no podían sobrar. Método Ricardo. Dotado de una agudeza e inteligencia natural para el razonamiento y la extracción de conclusiones lógicas, Ricardo encontró criticable el sistema económico descrito por Smith, ya que él decía que en esencia el método de Smith era puramente abstracto y deductivo, y lo aplicaba casi con exclusividad al análisis de los temas económicos sin tener en cuenta la sociología, la filosofía y la historia. Teoría monetaria. ¿Qué plantea David Ricardo respecto al dinero? A pesar de recomendar la circulación del papel moneda y descartar las monedas de oro y plata, los billetes de banco que él recomienda debían estar respaldados por las reservas de oro, ya que para Ricardo el dinero debía ser neutral. Esto significa que el dinero no afecte las variables reales de la economía.
pues como él dice, es únicamente el medio por el cual se efectúa el cambio. ¿Qué es el Plan Lingote de Ricardo? El Plan Lingote de Ricardo consistía en volver a la convertibilidad de los billetes en oro, pero en lingotes. Ricardo pretendía que la emisión de los billetes tuviera un control de modo que el valor del billete fuera exactamente igual que el del valor al que representaba. Teoría del valor. ¿Qué distingue de la riqueza y el valor? Asume la misma definición de riqueza dada por Adam Smith. Todo hombre es rico o pobre según el grado que pueda gozar de las cosas necesarias, convenientes y gratas de la vida. Ejemplifica su teoría del valor con el agua. De forma que, si el agua escaseara por haberla monopolizado un individuo, esto aumentaría su riqueza porque mediante su venta estaría en disposición de adquirir más bienes necesarios y de lujo. Pero al mismo tiempo, la riqueza de los demás individuos disminuiría por la razón inversa. Valor de cambio. Sin la utilidad no puede existir valor de cambio. Una cosa que no sea útil no se intercambia, pero la utilidad no determina su valor. Para demostrarlo, se remite a la paradoja del valor. El agua y el aire son muy útiles e indispensables para la vida. Sin embargo, suelen valer poco o nada. Por el contrario, el oro, en comparación con el agua y el aire, apenas tiene utilidad y sin embargo es muy valioso. Teoría de la distribución. Para Ricardo, ¿qué es la teoría de la distribución y el valor de cambio que no puede explicar? Ricardo decía que para determinar las leyes que regulan la distribución del ingreso de la economía, era importante señalar el propósito de la economía, es decir, cuál era la participación de los factores de producción en el producto nacional. Por ende, nos habla de la renta, los salarios y el beneficio. Él encontró que el valor de cambio no podía explicar la renta de la tierra, ya que ésta no incidía en la determinación del precio de los bienes porque no intervenía en la producción. ¿Qué es la renta y qué dice Ricardo? La renta se paga por su disponibilidad limitada y porque tiene dueño. El pago no es el incentivo para atraer servicios y no afecta al precio del producto. Lo que se paga al terrateniente es el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. ¿Por qué se denomina teoría de la renta diferencial y su origen? Se denomina así por la diferente cantidad de producto obtenido mediante el empleo de dos cantidades igual de capital y es la explicación de la renta dada por Ricardo. Las diferencias en cantidad de producto. Ricardo encontró dos motivos. El primero, por diferencias de fertilidad o emplazamiento de las tierras, y el segundo, por diferencias de rendimiento en el mismo terreno ante sucesivos aumentos de capital y trabajo. En los dos casos el principio es el mismo. La renta proviene invariablemente del empleo de una cantidad adicional de trabajo con un ingreso proporcionalmente menor. Cuando la demanda sube, se atiende aumentando la producción, poniendo en cultivo nuevas tierras de menor grado de fertilidad. Esto atrae un aumento de los costos, o intensificando la producción en las mismas tierras con menores rendimientos. La alta demanda hace subir el precio de los bienes hasta que se cubran los costos medios más elevados. Cuando pasa esto, cierra la empresa reduciendo la producción global o suben los precios y la empresa se mantiene en la marginalidad. Los salarios. La mano de obra, al igual que las demás cosas que se compran y se venden, y que pueden aumentar o disminuir en cantidad, tiene su precio natural y su precio de mercado. El precio natural es el precio necesario que permite a los trabajadores, uno con otro, subsistir y perpetuar su raza sin incremento ni disminución. Si el precio de los alimentos y productos necesarios sube, el precio natural de la mano de obra aumentará, y en caso contrario, bajará. Precio de mercado. Es el precio que realmente se paga por la mano de obra debido al juego natural de la oferta y la demanda. La mano de obra es costosa cuando escasea y barata cuando abunda. Tiende al natural y solo difiere de él temporalmente. En resumen, los salarios suben o bajan por dos causas: la oferta y la demanda de mano de obra y el precio de los bienes en que el obrero gasta su salario. Interpretar las leyes de pobres. Ricardo, siguiendo Malthus, está totalmente en contra de las leyes de pobres, ya que absorben muchos impuestos, recursos y no fomentan los propios esfuerzos para ganarse la vida. Las leyes de pobres son un sistema de ayuda legal a los pobres ingleses financiado con impuestos. En el periodo de estas leyes había prosperidad,
pero de no haberla, las leyes se verán obstaculizadas de dificultades. El beneficio. ¿Qué es el beneficio? El beneficio es la diferencia entre los ingresos y los pagos de los salarios. Los beneficios aumentan con los ingresos, que dependen del precio de mercado. También aumentan al disminuir los salarios nominales, que dependen del precio de los alimentos y de los artículos de primera necesidad utilizados por los trabajadores. Debido al incremento de la población, lo normal es que el precio de los alimentos suba, ya que se necesita más mano de obra para obtener una cantidad igual de producto. Este hecho no afecta si no se requiere más trabajo en su producción. Si los salarios aumentan debido a un aumento de precio en los alimentos, las utilidades disminuyen. Y si los beneficios disminuyen, siempre que aumenten los salarios. ¿Qué es la tasa de beneficio? Básicamente la tasa de beneficio es la renta del capital. Esta tendía a disminuir y Ricardo estaba seguro de la existencia de una discrepancia entre los salarios y el beneficio, ya que este último disminuye si los salarios aumentan. Cuando el precio de mercado de un bien sube y se mantiene alto, los empresarios tienden a transferir sus capitales hacia otra industria que logra unos beneficios más altos, retirándolos de las industrias que obtienen beneficios más bajos. De este modo, la tendencia a largo plazo es a igualarse. ¿Por qué el precio es relativo? Mientras no haya innovación en el mercado, el valor de los bienes es proporcional al trabajo empleado en producirlos. Si hay igualación en la tasa de beneficios, el valor de los bienes, tanto de los alimentos como de las manufacturas, tiende a su precio natural y se determina por el trabajo incorporado al producirlo. ¿Qué pasa si existe el aumento de la población? Bueno, en resumen, el progreso a largo plazo conduce a los siguientes resultados. El primero es que la renta de la tierra va creciendo. Y el segundo es que los salarios nominales también experimentan un alza, pero los salarios reales permanecerán en su nivel de subsistencia. Y el tercero es que los beneficios van disminuyendo. ¿Por qué Ricardo fue responsable de la falsa idea que los beneficios disminuyen siempre que aumentan los salarios? Bueno, esto fue debido a su modelo, ya que se pueden lograr aumentos de los salarios y también de los beneficios. ¿Cuáles son las tres causas que se deben considerar del modelo de Ricardo? Bueno, el primero es que hay supuestos implícitos sin los cuales su teoría queda invalidada. La segunda es que el trato que le da su modelo es para determinar los valores nominales y no los valores proporcionales. Y el tercero, la relación de cambio que Ricardo tanto defiende, no rige para un mismo artículo. ¿Por qué se igualaba el coste medio de la empresa marginal tanto en la producción agrícola como en la industrial? Bueno, esto pasaba porque el precio estaría regulado por el costo de producción. Argumentar la ambigüedad de la primera y segunda ocasión. ¿Qué hubiera Ricardo planteado? El valor del trabajo no puede aumentar sin una reducción de las utilidades. Con este enunciado da a entender que los salarios dependen de los beneficios. En otra ocasión, David Ricardo dice que no es posible encontrar la relación de dependencia funcional entre las variables. Por un lado, las utilidades no podrán nunca aumentar hasta el grado de que no deje a los labradores la cantidad suficiente para proveer sus necesidades. Pero los salarios no podrán elevarse nunca al grado de no dejar una porción de ese importe para pagar las utilidades. Con las consideraciones anteriores, ¿cuál es la conclusión si Ricardo hubiera establecido la relación causal entre beneficios y salarios en sentido inverso al que contempló? Bueno, los salarios dependen de los beneficios, y por tanto lo único que impide la mejoría de la inmensa mayoría de la población de un país, es decir, los trabajadores, es el afán de lucro de una minoría, la de los capitalistas. Posiblemente no hubiera logrado transmitirnos la idea de un sistema económico armónico. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el último pensador, Carlos Marx. Empezaremos por las generalidades de su pensamiento. Marx no siguió ninguna de las corrientes de pensamiento socialista que se iban formando. Él creó una nueva corriente a la vez que criticaba todas las demás. Marx opinaba que estos socialismos eran producto de la fantasía de sus autores
y que ellos no se apoyaban en los hechos reales ni en las tendencias observables de las fuerzas económicas y sociales. La clave para comprender la evolución de las sociedades era su concepción materialista de la historia. ¿Cuál era el objetivo de Marx? Bueno, el objetivo de Marx fue crear un programa de investigación social, al que él llamó el materialismo histórico. La concepción materialista de la historia parte del pensamiento según el cual la producción y con ella el intercambio de sus productos son la base de toda ordenación social, y en toda sociedad que se presenta en la historia, la distribución de los productos y con ella la división de esa sociedad en clases se configura a tenor del modo como se produce. El materialismo histórico. Para Marx, las condiciones materiales de producción necesarias para la subsistencia de los pueblos son las que constituyen el determinante de la conciencia social en cada época. Es decir, en cualquier modo de producción en la historia, este es considerado la tesis, y siempre habrá tensiones o contradicciones que son la antítesis, en este caso manifestada en la lucha de clases. Por ejemplo, en el caso del modo de producción capitalista, la lucha de clases originará el modo de producción socialista. El materialismo histórico es un programa y una metodología de investigación sobre las sociedades reales. Manifiesto comunista. El Manifiesto Comunista, firmado por Marx y Engels, es uno de los escritos más trascendentes de la humanidad, puesto que han influido en las condiciones de vida de miles de millones de personas. En este manifiesto se exponen los grandes logros de la revolución burguesa y el proceso de cambio que sigue su curso histórico. Marx describe cómo las fuerzas productivas minan el propio capitalismo que las creó, sin que los medios de producción puedan ya controlarlas, y así se queda expuesto a la periódica amenaza de la superproducción. Marx opinaba que estos socialismos eran producto de la fantasía de sus autores, y que ellos no se apoyaban en los hechos reales ni en las tendencias observables de las fuerzas económicas y sociales. La clave para comprender la evolución de las sociedades era su concepción materialista de la historia. La lucha de clases y la futura sociedad. El sistema capitalista engendraba numerosas disfunciones que ya estaban puestas y provocaban crisis económicas y luchas de clases. Esta había que mantenerla viva hasta que hubiera el número suficiente de trabajadores convencidos de pertenecer a una clase oprimida para constituir una fuerza que pudiera derribar al poder burgués. Marx decía, para derribar al capitalismo hay que mantener viva la revolución mediante la continuada lucha de clases. El Capital. Marx se inspiró en múltiples autores para escribir esta obra, pero extrajo todo el aparato conceptual de David Ricardo. Por eso Marx, como economista, se le considera un clásico. Aunque llegó a sus propias conclusiones, de Ricardo tomó la teoría del valor-trabajo, y de ella dedujo la teoría de explotación y la plusvalía. El método de Marx es una combinación de dialéctica con deducción y empirismo. Para ello, efectúa numerosas citas con gran variedad de detalles históricos. Intentó realizar su estudio de la economía política sin separarse del método científico. Teoría de la explotación y plusvalía. El valor de cambio depende de la cantidad de trabajo humano incorporado a las mercancías en su producción. Esto es lo que pensaba Marx. El trabajo humano es la cantidad de horas realmente empleadas por el trabajador. La fuerza de trabajo es el número de horas de trabajo necesario para proporcionar la energía consumida por el trabajador. En el sistema capitalista, el trabajo se vende en el mercado, dando origen al salario fijado en el mínimo de subsistencia. La plusvalía que Marx designa con la variable P es la diferencia entre el valor del trabajo humano incorporado en la producción de una mercancía y el valor de la fuerza del trabajo pagada por esa misma producción. Es decir, es la parte del valor del trabajo humano que no ha sido remunerada al trabajador. La concentración del capital. La apropiación de la plusvalía permite acumular grandes capitales financieros, y esto a su vez, con inversión en capital productivo y el progreso tecnológico, facilita la producción a gran escala. La competencia en los mercados de esa época consistía en conseguir mercados a menor precio, y esta la ganaban aquellos que formaban grandes complejos de fabricación capaces de reducir los costos de dicho mercado. Los que no resistían la competencia cerraban,
y los dueños y trabajadores formaban parte del ejército de reserva de mano de obra. Un nivel permanente de desempleo forma una población obrera dependiente de un sueldo para sobrevivir, sin posibilidad de otros medios de vida, así como también el derecho de los capitalistas o empresarios de contratar y despedir empleados de acuerdo con condiciones económicas. Como consecuencia, el sistema crediticio favorece a las grandes empresas, ya que son estas las que tienen mayor capacidad de generar beneficios, por lo que las empresas pequeñas o sobrevivientes desaparecen poco a poco y nace el monopolio. Las crisis económicas. Marx estudió las contradicciones internas que encontraba en el capitalismo, con la intención de sacar a la luz los fallos propios del capitalismo. Todo su esfuerzo lo dedicó a mostrar las crisis del capitalismo como resultado de las tensiones económicas y sociales, con vistas, no a corregirlas, sino a destacar las causas que provocarían el derrumbe de este sistema y su sustitución por otro. La constante sustitución de trabajo por capital, llevada a cabo por los capitalistas, era la causa del paro creciente. Estas crisis irían siendo cada vez más profundas, hasta que los proletarios, una vez tomada conciencia de su condición, se unirían y aprovechando una crisis de especial gravedad acabarían conquistando el poder y destruyendo al capitalismo. Eso es todo. Gracias. Bueno, yo les hablaré un poco sobre el mercantilismo español, empezando por algunos pensadores que influyeron bastante en este movimiento. Empezando por Sancho de Moncada, él fue un sacerdote y catedrático de Sagradas Escrituras en Toledo. Fue un economista del siglo XVII, un autor de un único libro, y su interés por el desarrollo económico de España le impulsó a proponer la creación de una universidad dedicada a la ciencia política en la capital del reino y a divulgar sus opiniones en su obra Restauración Política de España, que alcanzó una notoria fama incluso en el siglo XVIII. Lo que él plantea sobre el dinero es que él sigue el análisis del dinero de tipo cuantitativista, iniciando por los autores españoles del siglo anterior y sus efectos sobre el nivel de precios. Por otra parte, no dejó de apreciar que la cuantiosa salida de metales preciosos hacia el extranjero provocaba una carencia de metal acuñable que agravaba la depresión económica. Las causas, según Moncada, de la depresión económica se encontraban en el despoblamiento de la nación, el descuido de la producción agrícola, la escasez de producción manufacturera, la inadecuación del sistema impositivo y la asunción del comercio por parte del extranjero. En lo que a esto último se refiere, estimaba que los forasteros desempeñaban las 5/6 partes del comercio interior y las 9/10 partes del comercio con las Indias. Continuando con Pedro Fernández Navarrete, él fue un sacerdote político y economista español del siglo XVII, ejerció como canónigo en Santiago de Compostela y como consultor del Santo Oficio de la Inquisición. Tuvo un cierto ascendiente en la corte, pues llegó a ser secretario y confesor del rey Felipe III. El estudio que este autor realiza sobre la economía española, sus ideas y propuestas son muy similares a las de Sancho de Moncada, pero en la docta opinión de Schumpeter con una profundidad de análisis muy superior a la de su coetáneo. Por ejemplo, como causas del decaimiento de la economía y el abandono de la agricultura, Navarrete contempla, además del despoblamiento general por la inmigración a las colonias, la expulsión de los moriscos decretada en 1609, la excesiva presión fiscal, la constitución de mayorazgos, el elevadísimo número de religiosos, el desprecio por el trabajo que sentían los hidalgos y las clases medias, así como por el elevado número de vagos y mendigos. Otra contribución al crecimiento económico consistía en el desarrollo de las artes y oficios. Navarrete no observa dificultades para la promoción del sector industrial en lo que respecta a la infraestructura, pues España es rica en todas las materias primas necesarias para la industria. El verdadero problema era la carencia de gente que se dedicara a esas ocupaciones.
El fomento de las artes y oficios atraería a las personas, en especial a extranjeros en cuyos países no dispusieran de materias primas suficientes. El análisis monetario de Navarrete, como ya era tradicional entre los autores españoles, también era de tipo cuantitativista y tampoco consideró que la acumulación de oro y plata fuera la verdadera riqueza del país. Esta en realidad consistía en todas las cosas útiles que se producen en la nación. Jerónimo de Ustaris fue un político español y economista. Residió durante su juventud en Flandes y estudió en diversos países europeos, logrando una excelente formación, especialmente en cuestiones económicas. En la Guerra de Sucesión Española luchó en los ejércitos de Flandes a favor de Felipe V, lo que lo supuso a ser nombrado Caballero de la Orden de Santiago. En función de todos los datos que obtuvo en su estudio, él intenta buscar las soluciones a los problemas económicos españoles y efectúa sus propuestas, en el fondo similares a las de los autores que le precedieron. Pasó por alto los problemas agrarios y se centró en el desarrollo del comercio y de la industria. En conclusión, él propuso una estricta reglamentación del comercio con las Indias y una potenciación de la marina a la vez que la supresión de los monopolios y la reducción del sistema tributario indirecto. Para terminar con los mercantilistas españoles, Bernardo de Ulloa fue alcalde mayor de Sevilla y procurador mayor de esta ciudad en Madrid. Admirador y divulgador de la obra de Ustaris, expone unas ideas similares a las de este en base a un mercantilismo de tipo colbertista, o mejor dicho, de tipo español al estilo de Sancho de Moncada, Fernández Navarrete y Martínez de Mata. A Bernardo de Ulloa se le considera el último representante del mercantilismo español. Escribió "Restablecimiento de las fábricas y comercio español" en 1740, que contiene además una interesante historia del comercio y la industria españoles a lo largo del siglo XVIII. Bernardo de Ulloa, al igual que otros autores españoles, consideró que el origen del decaimiento económico de España se encontraba en la gran afluencia del oro y plata en las Indias. La abundancia de dinero aumentó la capacidad de gasto de los españoles, que aplicaron principalmente sobre los productos extranjeros más baratos y deslumbrantes que los españoles. La carestía de la vida en España era una de las principales causas del encarecimiento de sus productos, ya que los altos salarios no admitían reducción por estar ya al límite de la subsistencia. El objetivo contemplado por Ulloa era conseguir una producción nacional más barata que la foránea. De este modo se sustituirían las importaciones por artículos nacionales, se fomentaría la exportación y con el aumento de la producción y las ventas al por menor no se perderían ingresos para el fisco. Ahora pasaremos a ver los primeros mercantilistas ingleses y su influencia en la economía. Como primero tenemos a Thomas Miles, que fue un funcionario de aduanas y diplomático inglés. Pudo observar por su experiencia personal como funcionario de aduanas la anarquía en la que se desenvolvían los mercaderes y su preeminencia con la que obtenían concesiones y privilegios en una época en la que prácticamente habían desaparecido las regulaciones comerciales medievales. Debido al cargo que desempeñaba y a su consideración de que el principal objetivo del comercio exterior de la nación era la importación de oro y plata, prefería el mantenimiento de las antiguas instituciones mercantiles que servían para controlar e inspeccionar el comercio y los cambios de moneda. También deseaba conservar el Estatuto de Empleo, normativa por la que se impedía a los comerciantes extranjeros llevarse a su país el dinero obtenido con sus ventas, obligándoles a adquirir con ese dinero productos nacionales. Al parecerle escandalosa la forma en que se realizaban los negocios en varios opúsculos, acusó a la prepotente compañía de los Merchant Adventurers de monopolizar el comercio y a los banqueros de manipular el control de cambios, y a todos ellos de ambición y de influir en las decisiones regias, hasta el punto de que convertir a los reyes en súbditos y a los vasallos en reyes. John Wheeler, secretario de Merchant Adventures, se vio en la obligación de justificar la actividad de esta sociedad en su obra Tratado del Comercio. Él era un hombre de negocios inglés bajo los reinados de Isabel I y Jacobo I entre 1601 y 1608.
Fue secretario de Mercant Adventures of England, una empresa comercial internacional. Gerard de Malines fue un mercader, funcionario y economista inglés. Las aventuras comerciales que emprendió le llevaron a la cárcel por deudas. Ello no le impidió ocupar cargos importantes públicos en el gobierno y en la Casa de Moneda, debido a su gran ilustración en economía que también le sirvió para escribir una prolífica obra sobre este tema. Lo que planteaba del dinero es que él lamentaba que el dinero de simple medio de cambio y unidad de medida de valor de las cosas se hubiera convertido en una mercancía más que se compraba y vendía para el lucro de los banqueros. Uno de los males que arruinaban la economía nacional es el exceso de las importaciones sobre las exportaciones, o sea, manteniendo en el comercio exterior unos gastos superiores a los ingresos, que pueden ocurrir por tres motivos: exportación de monedas o lingotes de oro y plata, venta barata de las exportaciones y compra cara de las importaciones. Malines argumenta, según el cuantitativismo monetario, que esa relación real de intercambio se ha deteriorado para Gran Bretaña porque los precios extranjeros habían subido relativamente más con respecto a la elevación de los precios nacionales debido a la propagación por Europa del tesoro procedente de las Indias Occidentales y también a las adulteraciones de las monedas extranjeras. Para evitar ese deterioro, no es partidario de la solución recomendada por otros autores de devaluar la moneda inglesa. A como él explica la influencia del tipo de cambio en ese deterioro de la relación real de intercambio, si la moneda de un país cae por debajo de la paridad metálica, la moneda metálica irá saliendo de la nación, y si esta depreciación es pronunciada tanto que compense el coste del transporte, seguro y recargos de acuñación, el oro y la plata en lingotes también saldrán del país. En consecuencia, hoy sabemos que los precios bajarían en la interior y subirán en el exterior, debido al efecto del teorema de la cantidad. Edward Missenden fue un mercader y economista inglés que fue miembro del Comité Permanente para la Investigación de la Decadencia del Comercio, que con el tiempo daría lugar al Board of Trade. Era uno de los numerosos mercaderes asociados en la Mercant Adventures que se consideraron discriminados por los privilegios concedidos a la East Indian Company, fundada recientemente en 1600. Reclamaba libertad de exportación para la Mercant Adventures, ya que en eso consistía su concepción de libre comercio, en que su compañía también se le otorgaran privilegios. Dado su concepto de libre comercio, no captó que su asociación practicaba un régimen comercial oligopolista. En su opinión, su compañía contribuía al enriquecimiento de la nación al importar el oro y la plata que obtenía vendiendo en el extranjero los productos ingleses. Para fomentar el comercio exterior y conseguir entradas de metales preciosos, propuso la devaluación de la moneda inglesa mediante un aumento del valor facial. Además, opinaba que no era necesario efectuar un control del tipo de cambio, ya que las salidas de metal dinerario no se debían a las manipulaciones de los banqueros, como decía Malines, sino al resultado de un comercio internacional desequilibrado. Su propuesta de devaluar la moneda implicaba un posterior incremento de los precios interiores, que él nunca negó, pero supuso que subirían en menor proporción que la dimensión de la devaluación y que mientras subían, el aumento del dinero en circulación favorecía la producción y, sobre todo, la exportación de mercancías, con lo que se lograría la entrada de oro y plata en el país. Esto sería así porque a los extranjeros les saldría más barata la mercancía procedente del país que devaluó. La crítica de Missenden a la política monetaria de Malines indujo a este a replicarle escribiendo un opúsculo llamado Conservación del Libre Comercio con tres partes esenciales del tráfico, en el que sostiene sus tesis anteriormente expuestas. Por su parte, al año siguiente Missenden publicó su folleto El Círculo del Comercio, donde proseguía con sus críticas contra Malines metafóricamente y en un tono más áspero. Por último tenemos a Sir Thomas Moon, director de la East Indian Company desde 1615. Es considerado el máximo representante del mercantilismo inglés
por su libro póstumo La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, donde se recogen varios artículos escritos por este autor hacia 1630. En su discurso, Moon aduce una serie de motivos para demostrar que el comercio ejercido por su compañía con las Indias era sumamente beneficioso para Inglaterra, y una de ellas era que todas las especies, drogas, seda, índigo y restantes artículos muy preciados que se importaban de la India resultaban más baratos para los ingleses que si compraran a los turcos. Para Moon, las causas de la depresión económica no eran debidas a la exportación de plata de su compañía, sino a la devaluación de las monedas y la depreciación del tipo de cambio que originaba una fuga de las monedas inglesas sobrevaloradas. Por eso no era partidario de devaluar la moneda inglesa, ya que saldrían del país las monedas con buen peso quedándose las de bajo peso. Las soluciones que él contempla son una mayor frugalidad en el consumo interior para que se originen excedentes exportables, un menor consumo de importaciones, un aumento de la producción de bienes para la exportación y de bienes sustitutivos de importaciones, y el fomento de pesquerías. Moon recoge que la proclamación de los Estados Generales de los Países Bajos es apelativo, con el que los holandeses se referían a la pesca. En la riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, desde el punto de vista del comercio en general, en lugar de participar de la Compañía de Indias, expone esas mismas ideas y otras consideraciones. Nada más comenzar el libro, parte Moon de la regla de oro para lograr la riqueza de la nación: vender más anualmente a los extranjeros en valor de lo que consumimos de ellos. Este objetivo se logra con la sobriedad del consumo de importaciones, laboriosidad y el incremento de la producción de manufacturas para el consumo interno y mejor para la exportación, en lugar de exportar materias primas que deben conservarse. A continuación, veremos algunos apartados generales sobre la fisiocracia y su influencia en la economía. Antoine Bernard, abogado y político francés, fue miembro de los Estados Generales de 1789 al inicio de la Revolución Francesa. Aunque se opuso a las prerrogativas de la ley, acabó defendiendo una monarquía constitucional y para ello entró en negociaciones ocultas con la familia real por la que la Convención le condenó a muerte. En su obra "Introducción a la Revolución Francesa", escrita en 1792, explica que esa revolución era la culminación de un proceso revolucionario europeo motivado por el enriquecimiento de la burguesía debido al comercio transoceánico y el consiguiente desarrollo de la producción. La mediana y pequeña burguesía se lanzó a la conquista del poder político, hasta ese momento monopolizado por la aristocracia y asentado en la posesión de la tierra, para satisfacer su anhelo de igualdad y libertad económicas. Lo que pasó en Inglaterra es que ya tenía instaurada la soberanía del Parlamento, por lo cual se libró de una revolución social en esta época. Esto fue debido a una circunstancia favorable para consolidar el régimen parlamentario a la muerte sin descendencia de la reina Ana Estuardo, que había sucedido a Guillermo III. En los países mediterráneos y del este europeo no se llegó a la revolución debido a que estos países estaban poco desarrollados económicamente, y por tanto su burguesía era de escasa entidad. La revolución tampoco se propagó por los Países Bajos porque sus condiciones económicas, sociales y políticas se asemejaban a las inglesas. Fue en Francia donde estalló la revolución, al contar ya este país con un gran componente medio y pequeño burgués. En el ambiente prerevolucionario francés, a mediados del siglo XVIII surgió la fisiocracia, con un marcado carácter innovador en lo económico, pero conservador en lo político e imbuida del espíritu del siglo de las luces de la Ilustración. El pensamiento de Locke y la evolución del sistema político inglés representaron en el continente los antecedentes más próximos que inspiraron el ideal de alcanzar un régimen político dotado de legitimidad democrática para reemplazar la monarquía absoluta, legitimada por la irracional gracia de Dios. Las bases de un nuevo régimen político para un Estado monárquico con separación de poderes están descritas en Del espíritu de las leyes, de Montesquieu.
Quesnay procedía de una familia acomodada cuyo padre, de profesión abogado, tenía una granja que dirigía la madre de Quesnay. Escribió varios libros sobre el sistema circulatorio y obstetricia, que le proporcionaron gran fama, y ensayo físico sobre la economía animal. La obra maestra de Quesnay fue el Tableau économique o cuadro económico, donde en un sencillo gráfico expone su teoría del flujo circular de la renta, referido a un sistema económico global en equilibrio. Dicho cuadro iba acompañado de una memoria o comentario político y económico titulada Máximas generales para el gobierno económico de un reino agrícola. Quesnay, a quien se le puede considerar como un precursor del utilitarismo, adoptó como principio básico de razonamiento económico la regla de lograr la máxima satisfacción con el menor esfuerzo de trabajo. Aparte de su importancia económica, pues viene a centrar las cuestiones de la economía en la resolución de problemas de optimización, es decir, de máximos y mínimos. Aplicó esta regla en la exposición de su teoría. La interdependencia general de todos los elementos de la economía ya había sido observada por otros autores anteriores, pero la habían considerado como una relación evidente y sin percatarse de que el principio de la interdependencia es básico para el sistema económico. Esta es la razón por la que estos autores no sintieron ninguna preocupación por investigar sus implicaciones. Como conclusión, Cuesta intuyó que el sistema económico podría estar en desequilibrio. Su causa sería una mala orientación de los flujos de renta. A este respecto expuso situaciones en las que si la clase mixta redujera el consumo de productos agrícolas, gastando más en manufacturas, el producto neto de la clase productiva sería menor y con ello se originaría un perjuicio general para toda la sociedad al disminuir el monto total de la renta nacional. La teoría del valor consistía en que en el intercambio aislado de dos individuos, cada uno está dispuesto a ofrecer más o menos bienes por el que necesita según sea la intensidad del deseo o la satisfacción que este último tenga para él. El principio por el que se rigen es el de recibir lo más que puedan y entregar lo menos posible, e irán cediendo mutuamente en sus prestaciones hasta lograr un acuerdo. Para explicar la naturaleza del dinero, Turgot parte de una posición metalista para llegar, a través de una consideración eminentemente normalista, a una concepción metalista. Según sus explicaciones, en su origen, cuando el intercambio se realizaba por medio del trueque, cualquier mercancía era representativa de un poder adquisitivo general sobre todas las demás, y podía servir de patrón de medida común para comparar con ella el valor de todas las otras. Sobre la idea de Quesnay y Cantillon de que se necesitan unos avances o adelantos constituidos por una cantidad de dinero que debe disponerse antes de empezar cualquier proceso productivo, Turgot elabora una teoría del capital considerándolo como un factor de la producción, es decir, el capital es un fondo de riquezas mobiliarias previamente acumulado que permite vivir y producir durante el periodo de la producción. Turgot criticó la condena que los escolásticos habían hecho del interés, y se esforzó en demostrar la necesidad y la legitimidad del cobro del interés por el préstamo de dinero. Este es esencialmente un contrato recíproco y libre por las dos partes y ambas obtienen de él un provecho. Además, el prestamista tiene derecho a exigir un interés fundamentalmente porque el dinero es suyo. Turgot contempla una distribución muy simple, mediante la renta de la tierra, el beneficio del capital y los salarios de los trabajadores. La renta de la tierra es el producto neto, todo lo que la tierra produce por encima de la devolución de los avances y de los beneficios propios del cultivador, pues todo esto solo puede ser considerado como recuperación de los gastos propios del cultivo, que ofrece menor tipo de retribución debido a la seguridad que ofrece su posesión. El capital requiere mayor tipo de rendimiento que la tierra por el riesgo asumido basado en la posible insolvencia del deudor. Para terminar, les hablaré un poco sobre Adam Smith, uno de los influyentes más destacados sobre el mercantilismo inglés y sobre la economía en general. En el año de 1776 es considerado un hito en la historia del pensamiento económico. Es en realidad el punto donde arranca y ya sin solución de continuidad el pensamiento económico de la cultura
dominante a escala mundial. La actual sociología del conocimiento ha establecido en ese año la divisoria entre la economía científica y la especulativa, pero se debe reconocer que el consenso oficial de esa fecha está influenciado en demasía por una visión anglosajona y anteriormente la escuela de Salamanca y la fisiócrata ya sentaron los precedentes para afrontar científicamente el estudio de los temas económicos. Conviene hacer una digresión de la sociedad inglesa porque la sociología es forjada en diversos acontecimientos y circunstancias. Inglaterra acababa de obtener la hegemonía mundial al resultar vencedora de la Guerra de los 7 Años y derrotar a Francia y España, las naciones que podían disputársela. Él supo poner al individuo en el centro del universo económico y social, dando satisfacción a sus anhelos de libertad económica y política. Conjugó así el liberalismo económico de Child y North con el liberalismo político de Locke. También logró que se creyera ciega y acríticamente en la posibilidad de la armonía de los generales intereses nacionales con los egocéntricos intereses individuales. Como conclusión podemos decir que su aportación más grande fue en un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, temas ya abordados por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Adam Smith nació en Escocia unas semanas después de la muerte de su padre, inspector de aduanas casado con la hija de un terrateniente. Adam Smith, soltero, vivió casi toda su vida con su longeva madre que murió 6 años antes que él. Estudió en el Glasgow College, donde tuvo por profesor de filosofía moral a Francis Hutcheson, que ejerció una gran influencia sobre Smith, al igual que su amigo Hume. Durante su estancia en Francia, para distraer sus ratos de ocio, empezó a transcribir un libro de economía al que dedicaría después todo su tiempo durante 10 años. En el retiro de su ciudad natal, una vez que concluyó su labor docente con el joven duque Buccleuch. La relación que tuvo con el conde de Guilford es que nombró a Smith comisario de aduanas de Edimburgo, cargo que le supuso la adición de 600 libras anuales a su pensión vitalicia. Vivió desahogadamente practicando su pasatiempo favorito, el estudio y la escritura, pero no publicó ninguna otra obra en vida. En conclusión, él antes de morir mandó a quemar casi todos sus manuscritos. Solo se salvaron 6 ensayos sobre temas filosóficos que se publicaron póstumamente en 1787. 3 años antes de su muerte, recibió la gran satisfacción de ser nombrado rector de la Universidad de Glasgow. Smith fue moralista ya que continuó la tradición inglesa de la filosofía moral establecida por Shaftesbury y Hutcheson. Madurando y desarrollando las ideas de ambos autores, llegó a conclusiones propias que transmitió con sencillez e inteligibilidad. La filosofía de Smith es sensitiva. Los hombres la perciben y la practican por las sensaciones, por los sentimientos de simpatía o antipatía, de gratitud o ingratitud, y no de una forma racional o según unos preceptos teológicos. La principal institución económica que no actuaba con la rectitud de conducta necesaria para lograr el interés general de la sociedad, puesto que violaba los principios de equidad y de justicia, era el monopolio. Smith, con su crítica, intentó la erradicación de las prácticas desleales en la economía. El sistema de libre competencia estructura la producción y la distribución de bienes mediante muchos productores y vendedores y muchos compradores sin posibilidad de confabulación entre ellos para que no pudiera surgir posiciones privilegiadas de poder y control de la producción y de los mercados. En conclusión, Smith creyó que siendo cada individuo el mejor juez de sus propios intereses y sin que el gobierno interviniera en sus asuntos, la libre competencia lograría favorecer el interés general de la sociedad a medida que cada individuo buscara el suyo particular. La libertad natural o el laissez-faire fue un principio en Smith, a diferencia del fisiócrata, abarca el orden económico y el orden político. El liberalismo de Smith contempla a un individuo que no está sometido sin condiciones al Estado y en cambio éste se supedita a aquel en las
protección de sus libertades naturales y de sus derechos inalienables frente al gobierno. La competencia perfecta fue un principio que implica el ejercicio del individualismo económico sin posiciones de privilegio ni de poder ni de control de unos sujetos económicos sobre otros. La hipótesis de la competencia perfecta es el mecanismo que produce, como en el universo físico newtoniano, la sincronía y la armonía en el mundo económico. El trabajo como fundamento del valor, en su concepción egocéntrica, el individuo es el elemento predominante en todas las instituciones económicas y políticas. Por eso, entre las dos tesis contrapuestas del fundamento del valor en los factores originarios de la producción, la tierra y el trabajo, Smith se inclinó evidentemente por el trabajo al ser éste una actividad económica propia del hombre. En conclusión, parte del éxito que tuvo Smith con su libro se debió al método que aplicó. Utilizó con acierto una adecuada combinación de deducción e inducción, además expuso sus ideas con pedagógica sencillez a un nivel fácilmente comprensible por la mayoría de sus lectores. La riqueza es proporcionada por el trabajo, es decir, para obtenerla se requiere la producción. Nunca consideró que la riqueza consistiera en la acumulación de oro y plata como opinaban los mercantilistas. Lo que él argumentaba sobre la división del trabajo es que es la causa que origina un gran rendimiento del mismo, en consecuencia, un gran aumento en la producción. En la primera categoría se encuentran, en primer lugar, las tareas agrícolas, por ser las más productivas, y en segundo lugar, la industria y luego el comercio. Smith solo se fijó en la productividad física porque era muy proclive a la pseudo-generalización como la realizada en la aberrante metáfora de la mano invisible. Creyó que la ruina de algunas personas o la gran disminución de sus riquezas, al llevar un elevado tren de vida manteniendo una cohorte de servidores, músicos, dramaturgos y asesores profesionales, se convertiría en la ruina de toda la sociedad. El capital para Smith es pues un acervo de bienes que las personas se han reservado excluyéndolo del consumo inmediato para dedicarlo a la producción incrementada de otros bienes, obteniendo así unos rendimientos económicos. Las formas que Smith argumentaba de usar el capital, una de ellas era como capital circulante, cuando se emplea en la industria para adquirir bienes con los que manufacturar otros o en el comercio para comprar mercancías destinadas a la reventa, y la otra como capital fijo, cuando se emplea para mejorar las tierras o para mejorar máquinas o instrumentos con fines productivos. ¿Qué es la tierra para Smith? La tierra es el tercer factor que proporciona ingresos a su propietario. Estos ingresos consisten en el excedente del producto de la tierra sobre los costos de producción y el beneficio corriente del capital utilizando en las labores agrícolas. La teoría del valor que Smith plantea es medir el valor según un patrón y explicar el valor según el coste de producción, que son dos cosas diferentes. Procediendo de esta segunda forma, si se construye una teoría del valor de tipo objetivo, pese a haber hecho esas sustituciones en los patrones de medida del valor que también intentó realizar. Su teoría del valor es muy confusa y embrollada. El barullo proviene de la pretensión de conciliar las teorías de varios autores como Galliani, Locke, Lau, Cantillon y Petty. ¿Por qué la teoría del valor parte de la división del trabajo? Para explicar esta teoría parte de la división del trabajo que practican los hombres cuando para completar la satisfacción de sus necesidades se generaliza el trueque y la sociedad se convierte en comercial al extenderse al intercambio. Un problema con el que tropieza Smith es la falta de homogeneidad del trabajo en las sociedades avanzadas. En ellas existe una gran diversidad de trabajos y remuneraciones. Además, hay otros factores determinantes en parte del valor como el capital empleado en la producción y la tierra, puesto que ambos requieren una retribución. En la teoría de distribución, Smith considera, como se ha visto, tres tipos de retribuciones: los salarios de los trabajadores, los beneficios del capital y las rentas de la tierra. Los salarios son la remuneración del trabajo por cuenta ajena.
Antiguamente el producto del trabajo pertenecía al trabajador, pero desde la apropiación de las tierras y la acumulación del capital, el trabajador tiene que compartir lo que produce con el propietario y el patrono. El interés y el beneficio son dos retribuciones distintas que entran dentro del mismo concepto de remuneración del capital. El primero es debido al préstamo del capital y el segundo se debe a la utilización del capital en usos productivos. Y la renta es el precio que se paga por el uso de la tierra con independencia de los gastos realizados en mejoras. En realidad, se basa en un don gratuito de la naturaleza. Considera que la renta es producto de una situación de monopolio, ya que la cantidad de tierra cultivable es limitada y por ello el propietario puede exigir la mayor parte de su rendimiento a los agricultores, dejándoles solo indispensable para subsistir. El capital y el progreso económico. El capital es para Smith un anticipo y por tanto un factor productivo, ya que es necesario disponer de él antes de empezar la producción para mantener al productor, a los obreros y para la adquisición de materias primas y herramientas durante el largo periodo de tiempo que media entre el inicio de la producción y la venta de las mercancías. ¿Cómo considera el capital Smith? Smith considera dos tipos de capital, fijo y circulante, aquel que no puede rendir ningún tipo de ingreso sin la intervención del capital circulante, que es lo que suministra las materias primas necesarias y el que permite la manutención de los trabajadores. El progreso económico se logra mediante la acumulación de capital y la división del trabajo, pero nuevos grados de división del trabajo solo es posible alcanzarlos con mayor acumulación de capital, y el capital aumentará más pronto si se emplea en aquel ramo que proporciona la renta. El comercio más provechoso es, según Smith, el interior, ya que fomenta el trabajo productivo, originando una mayor producción nacional que la que se obtendría con el mismo capital dedicado al comercio exterior. ¿Qué es el comercio para Smith? El comercio exterior cubre la importante función de dar salida a los excedentes del mercado interior y proporciona oportunidades rentables para utilizar el capital acumulado que no precise para la producción interior. El principio de las ventajas absolutas para Smith. Como se aprecia, Adam Smith tenía intuitivamente la idea de la indeterminación del precio en el intercambio, muy crítico con los mercantilistas y propenso a la teoría cuantitativa. El principio de las ventajas absolutas es el que rige en el comercio internacional y en el nacional. En su pensamiento late la idea de lo absurdo que es fabricar en casa lo que se puede comprar más barato fuera. Adam Smith, a pesar de su condena hacia los gobiernos, principalmente por su ineficiencia, derroche y corrupción, y de su máxima de la libertad natural, no es tan liberal como parece o como ha sido presentado. El gobierno únicamente tiene tres importantes funciones que cumplir. La primera es defensa de la nación frente al exterior, la segunda la salvaguardia del orden público y administración de la justicia en el interior de la nación. La tercera, realización de infraestructuras, otras obras públicas y presentación de servicios que siendo útiles y beneficiosas para la nación no son rentables para la actividad económica privada. Pero también contempló a lo largo de su obra numerosos cometidos a cumplir por el gobierno, como lucha contra el monopolio y remoción de obstáculos que impidan la libre competencia, educación pública para evitar los nefastos efectos y el embrutecimiento que la división del trabajo causa en los obreros.